Gloria al Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo número 1. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Versículo 3. Por mano de Elías, hijo de Safán y de Jeremías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, de Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y la carta decía, y la vamos a estudiar más adelante. Vamos a dejar hasta aquí la palabra de Dios y vamos a pedir al Señor que nos hable, que todas las palabras de este libro santo son nuestras, las hacemos nuestras. Vamos a una palabra de oración, por favor. Ponga su mano en la Biblia y dígale al Señor que le hable esta mañana, que todas esas promesas sean suyas. Oh Dios, qué gran responsabilidad has puesto sobre los pastores de esta iglesia, Señor. El guiar y orientar un rebaño tan grande de ovejas con tantos problemas. Te suplicamos, Padre bendito, que nos hables. No calles, porque tu silencio nos produce inseguridad y desmayamos. Háblanos, Dios. Revélanos tu palabra. Queremos oír el mensaje divino. Señor, en tu agenda no hay contingencias ni casualidades. No estamos acá por casualidad. Estamos porque tú nos has traído y tienes una palabra para nosotros. Por eso, Señor, invitamos a tu Santo Espíritu para que nos revele tu palabra, para que nos inspire, Dios. El mismo Espíritu que estuvo en la zarza cuando habló Moisés, el mismo Rúa de Dios que ordenó la creación, el mismo Espíritu de Pentecostés, envíala ahora, Dios, y que sople de los cuatro vientos ahora. En tus manos de amor, Señor, depositamos cada vida que está hoy acá, para que tú te manifiestes ahora mismo, sanando, liberando, fortaleciendo y animando como solo tú sabes hacerlo. Ven, Espíritu Santo, tócanos, tócanos, tócanos ahora. Ahora, a mí, siervo tuyo, limpia mis labios y mi corazón, para que digna y devotamente pueda predicar con autoridad tu santa palabra, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Digan amén, hermanos. Gloria al Señor. Queridos hermanos, iba a predicar el mismo mensaje de las 9 de la mañana, pero no saben una lucha que he tenido para poder cambiar el mensaje y que les predique lo que ahora quiero predicarles. Así que este mensaje sí es de Dios para ustedes, hermanos, porque yo en mi agenda traía una cosa y el Espíritu me incomodó, casi me violentó para decir: esto es lo que quiero que le enseñes a la gente. Así es que agárrenlo como de Dios. El mensaje de hoy se llama el inesperado plan de Dios. El inesperado plan de Dios. Dios es experto en tomar cosas comunes y corrientes para convertirlas en extraordinarias. Así es el Dios de la Biblia. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. De hecho, aquí lo dice el versículo número 11: porque yo sé los pensamientos
Dice el versículo 11: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Esta mañana, santos, yo quiero que después de este mensaje encuentren una razón de ser y una identidad por lo cual Dios les ha convocado y les ha traído acá. Y es que cuando uno descubre una misión, descubre realmente el sentido de la vida. Un hombre que no tiene una misión, un hombre que no tiene un propósito, un hombre o una mujer que no sabe para dónde va y no siente que está viviendo, está vegetando nada más, solo esperando la muerte. Esa gente es la más triste, desgraciada, antipática que puede vivir sobre la faz de la tierra. Les voy a poner un ejemplo. Yo viví en San Francisco y escuché esta noticia. Ahí hay el famoso Golden Gate. Hermanos, una mujer había venido de México, inmigrante para acá. No le encontró sentido a la vida. Dejó a su esposo allá, se divorciaron, el hombre se metió con otra mujer, ella se metió acá con otro hombre y trataron de hacer un hogar. Solo duró menos de un año. Luego después tuvo diferentes parejas, tuvo 2 hijos acá. Realmente estaba sin sentido, estaba deprimida. Su vida era levantarse cada día y trabajar hay veces hasta 16 horas para poder enviar dinero a México. No le había encontrado sentido a su vida. Su vida era materialista, en un círculo que trabajo para tener dinero, tengo dinero para gastar y para gastar debo de trabajar. Era una rutina realmente suicida la que estaba viviendo. Un día caminando por San Francisco, se fue a ver la ciudad desde un lugar muy lindo que se llama Sausalito, y empezó a ver desde ahí. Y se le vino un pensamiento: tu vida no tiene sentido. ¿Por qué no te matas? Este es el tiempo de matarte. Agarró su carro, se fue y llegó a una gran peña, una gran piedra. Entonces ella se tira para ahogarse. Estaba un hombre pescando ahí con su carro. Cuando vio que la mujer se estaba ahogando, cuando vio que se tiró, el hombre, sin pensarlo 2 veces, se tiró al agua y trató de ir a rescatar a la mujer. Pero se le olvidó un pequeño detalle. El pescador, el hombre que estaba pescando, no sabía nadar. Y empieza a gritar él: auxilio, socorro, SOS, y tragando agua. La mujer empezó a reaccionar. Ella se había criado en un lugar donde había muchos lagos y ríos y pozas, nadaba bien, pero ella se estaba ahogando. Y ella, cuando vio al hombre que se estaba ahogando, empezó a nadar con una pericia tan grande, lo agarró del pelo, lo sacó y se lo llevó a la orilla. Allá le sacó el agua, le dio respiración artificial, y cuando estaba afuera le dijo: ¿por qué haces eso? Si no sabes nadar, ¿para qué te metes? Y hermano, salvó a ese hombre. Eso salió en el periódico en San Francisco. Pero me encantó el titular que decía: dice, se salvó la vida cuando le encontró sentido para salvar la vida de otro. ¿Están oyendo, santos? Se salvó la vida cuando encontró el sentido de poder ayudar a salvar a otros. Y eso es lo que yo quiero predicarles ahora. Eso es lo que yo quiero decirles. Amigos lindos, si ustedes viven en este país solamente para trabajar, para ir de shopping, para comer y para vivir acá, realmente eso no tiene sentido. Mejor vivan en sus países. Mejor regrésense. Eso es lo peor que puede haber acá. El no tener sentido, el no tener rumbo ni dirección. No sabe para dónde va,
perdóneme, pero Dios cuando lo salvó, lo sacó del lodo cenagoso de la vida, le puso corona, le puso vestido real, lo sentó a su mesa, y no solamente eso, ahora lo ocupa para que sea el conducto por el cual fluía la misericordia y el amor de Dios a otros hombres. Esa es la razón por la que Dios los ha levantado. Déjenme que le diga algo en el espíritu a esta iglesia: Dios los ha puesto como faros para que iluminen el camino de otro, para que sean esperanza. Amén, amén. ¿Cuántos reciben esta palabra? Amados, permítanme trabajar el pasaje que hoy he leído. Este pasaje es interesantísimo. En el año 597 antes de Cristo se da el primer destierro del pueblo de Jerusalén hacia el exilio de Babilonia. El pueblo de Israel tuvo dos grandes exilios. El primero fue en Egipto, que duró 400 años. Realmente ellos vivieron 430 años, pero 400 años fueron de esclavitud. El segundo exilio, el exilio de Babilonia, es cuando Nabucodonosor en el año 597 llega a Jerusalén, destruye las murallas, destruye el templo, se roba los vasos sagrados, se lleva cautivo a toda la gente de ahí, destruye la arquitectura, queman todo Jerusalén y al pueblo se lo llevan cautivo. Ese cautiverio de Jerusalén duró, de Israel en Babilonia, duró 70 años. 70 años. Comenzó en el año 597 y en el año 444 se empiezan a dar las primeras deportaciones de israelitas que en tiempos de Esdras y Nehemías empiezan a regresar precisamente a Jerusalén. En ese contexto hay un tremendo choque. El pueblo de Dios, la niña de los ojos de Dios, lo que Dios le había dicho, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos, el pueblo, la amada de Jehová, la novia, había sido mancillada, su tierra había sido destruida. Perdieron todo. Perdieron su religiosidad o su comunión con Dios porque le destruyeron el templo. Perdieron su seguridad porque les destruyeron las murallas. Perdieron su identidad porque les destruyeron sus casas y se los llevaron deportados. Perdieron sus hijos porque se llevaron deportados a los hijos primero para allá, para Babilonia. Es decir, el pueblo estaba totalmente inseguro, espiritual, emocional, ¿cómo te diría? Económicamente el pueblo estaba mal. Si hay un salmo que describe cómo estaba ese pueblo, es el Salmo 137. Démosle una revisada. Yo como psicólogo, cuando leí ese salmo dije: újole, aquí está la gente deprimida, hermanos. Mire cómo estaban. Ya no estaban en su tierra. Ya no estaban en México con sus tacos, en Puebla, en Durango, en Veracruz, nada. Ya no estaban en San Salvador, San Miguel con sus pupusas. Ya no estaban en Honduras, Tegucigalpa y todo lo demás con sus atoles, nada. Ya no estaban en Colombia con sus, ¿cómo se llama? Con sus arepas. Nada de eso. Ya no estaban en Perú con su chicha morada. Ahora estaban santos. Estaban esclavos, estaban en el exilio de Babilonia. Mire lo que dice el Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos. ¿Y qué hacían? Y aún lloraban. Hasta una canción hay. In the river in Babylon. ¿Ustedes se recuerdan? Esa canción es precisamente este salmo. Que estaban tristes y lloraban. Nos acordábamos de Sión. Sión, así le llaman a Jerusalén, la tierra prometida. 2, sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían deseado, a los que nos habían desolado, nos pedían con alegría diciendo: cántenos algunos de los cánticos de Sión. Y decían ellos: ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Se me olvidaré de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no me enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom. Estaban
pueblo. Deprimido. Se sentaban a llorar. Estaban con ansiedad. Cada día tenían insomnio. Comían más de la cuenta porque comían por estrés. Algunos habían perdido el deseo de comer. Tenían, algunos eran hiperfagia, otros tenían astemios a la comida. Tristes, lloraban, deprimidos, ansiosos, acordándose de su templo que había construido Salomón y cómo la gloria de Dios había entrado y estaba destruido. Acordando de sus casas, de sus cantos. Estaba el pueblo en esa situación. Frente a ese contexto, Dios le manda a Jeremías que escriba una carta. La carta de Jeremías a los exiliados nos da una visión muy desafiante. Oscar, ¿qué pasó? Nos da una visión muy desafiante de la situación realmente del pueblo. Miren ustedes lo que dice, versículo número 1. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado y que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo. Noten ustedes, primero, yo no sé si ustedes han leído una carta escrita ya, pues hoy vamos a leer una carta. El capítulo número 29 es una carta que Jeremías envía a toda esa gente que estaba por los ríos de Babilonia llorando y lamentándose. Es una carta, él le redacta una carta. Hasta dice quién fue el cartero. Versículo 3. Esa carta fue enviada por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Jeremías, hijo de Hilcías. Estos fueron los mensajeros. Llevaron esa carta. Pero noten ustedes algo interesante. ¿Qué nos está diciendo? Sería la pregunta. Considerando que nosotros, Oscar, de alguna manera somos también el pueblo de Dios y que también vivimos de alguna manera varias formas de exilio, ya que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos exiliados. Y yo creo que algunos de ustedes viven doble exilio. Primero, el exilio de sus tierras. Es decir, este no es su país. Este es Babilonia. Aquí no es donde ustedes nacieron. Algunos sí, pero inclusive sus antepasados, su árbol genealógico no es de acá. Entonces viven en el exilio. Pero todos, aunque hayan nacido aquí, aunque sean anglosajones, puro lo que sea, de alguna manera somos exiliados, porque aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo, porque nuestra morada no es acá. Porque nuestra casa la tiene preparada el Señor, que nos dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros y volveré a sí mismo y os tomaré, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Entonces, hermanos, la carta también tiene sentido para nosotros, pero para ustedes, ¿sabe? Por eso Dios me dijo: decirles esto. Para ustedes que tienen un exilio también de América Latina, de España o de donde sea, de alguna manera está Dios hablándoles ahora. Esta es una carta para ustedes. Este mensaje no lo podría predicar en El Salvador yo, porque no conocen el exilio, están en el exilio. No lo podría predicar en México, porque están en su tierra. Pero este es un mensaje muy pertinente, relevante, trascendente y memorable para ustedes. ¿Me están oyendo, santos? Vamos a la carta. Versículo 1. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados. Ahí está la transportación, el exilio. Y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Pónganle atención a ese detalle. ¿Quién se llevó cautivo al pueblo de Israel de Jerusalén a Babilonia, según lo que acaban de leer? Respóndanme, por favor. Ustedes dicen que son la iglesia más, si el pastor, este pastor es un hiperactivo, un ungido, un bueno para comer, para vestir, maravilloso, hermano. Yo cuando esté grande quiero ser como él. Entonces es tremendo, es encantador andar con él. Y hermano, no para de contar chistes. Y a cada rato quiere Starbucks.
No, hombre, es una compañía maravillosa. Dios bendiga al siervo que ha levantado en esta comunidad. Denle un aplauso a su pastor, hermano. Maravilloso. Y además los músicos y los jóvenes de acá parecen modelos de revista, o sea. No, hombre, yo tengo que llevarles las fotos a las muchachas de mi iglesia que están orando por alguien. Entonces, muy bien. Entonces, hermanos, les hago una vez más la pregunta. ¿Quién llevó cautivo al pueblo de Israel de Jerusalén a Babilonia? Ahí lo dice, ¿verdad? Dice, y todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Guarden ese dato, por favor. Ahora, vamos al contenido de la carta. Versículo 3. La carta fue llevada por mano de Elasa, hijo de Sefam, y de Jeremías, hijo de Elías, a quien envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y la carta decía, ahí empieza la carta. Veamos el contexto. Ahí donde dice, decía, 2 puntos. Mire lo que dice, versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Hey, hello. Aquí hay algo raro. Aquí hay una contradicción en la Biblia, entonces. El versículo número 1 dice que ¿quién se llevó cautivo al pueblo de Israel de Jerusalén a Babilonia? Y el versículo número 4 dice a la cautividad, está hablando Jehová de los ejércitos, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Pregunta, ¿quién se llevó cautivo o quién hizo transportar al pueblo de Israel de Jerusalén a Babilonia? El versículo 1 dice que Nabucodonosor. Entonces, ¿es Nabucodonosor o es Dios? Entonces, noten ustedes, aquí hay una perspectiva nueva que debemos entenderla. Note la doble descripción. El pueblo que Nabucodonosor, Oscarito, el pueblo que Nabucodonosor había desterrado. Y el versículo 4 dice, todos los que hice, o sea, Dios hablando, yo Dios, los hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Hay que entender un principio. La soberanía de Dios en medio de la trágica historia humana que vive el hombre. La soberanía de Dios. Si usted es un hijo de Dios, usted no actúa por destino, por casualidad, por suerte, por nada de eso. Por eso los cristianos no creemos ni en la buena ni en la mala suerte. Creemos en la voluntad divina. Los cristianos no creemos que un brujo nos puede hacer algo a nosotros, porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Hay un poder tan grande. Los cristianos no creemos a lo que dice el horóscopo, los astros y las estrellas. Nosotros creemos al que hizo los cielos y las estrellas, al Dios Todopoderoso. La soberanía de Dios en medio de la trágica historia de la humanidad. Escuchen esto. No fue Nabucodonosor el que transportó al pueblo. Él solo fue un sirviente del Dios soberano, todopoderoso y omnipotente. Ni una hoja de un árbol se mueve si no es por el poder de Dios. Nada sucede. Ahora, eso le da al pueblo una nueva perspectiva, porque los convierte de refugiados en residentes. Mire lo que dice ahí, versículo número 5. Mire la orden que Dios le da al pueblo. Yo los transporté aquí, yo me los traje. Por lo tanto, edifiquen casas, habítenlas, planten huertos, coman fruto de ellos,
Cásense, engendren hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, aleluya, digan los muchachos, dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, eso no lo oigan niñas, dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas, multiplicaos ahí, no disminuyáis. Quiero que escuche algo, eso cambia la perspectiva. Es decir, el pueblo de Israel ya no era refugiado, era residente. El pueblo de Israel no se lo llevó cautivo Nabucodonosor, se lo llevó cautivo Dios en su soberanía. Ahora tengo una palabra para ustedes. Ustedes viven en este país refugiados, exiliados. Muchos de ustedes no tienen ni siquiera documentación legal para vivir acá. Quiero decirles algo, santos, y entiéndanlo esto. Si ustedes son hijos de Dios y creen en la soberanía de Dios, ustedes no están acá por la violencia, el narcotráfico, la pobreza, la corrupción y los gobiernos que los sacó de donde vivían. Están acá porque el Dios de los cielos ha querido traerlos a este lugar. Están acá porque en su soberanía el Dios omnipotente los va a poner en esta tierra. Porque ni una hoja de un árbol se mueve si no es por el poder de Dios. Están acá porque el Dios de los cielos lo permitió. No fue el coyote que les trajo, no fue la visa, fue Dios quien los trajo a este lugar. Oh my God. Oh my God. Esto cambia la perspectiva. Ya no son refugiados, sino residentes. Esta es una nueva perspectiva. No son extranjeros, sino que son ciudadanos del reino, que han sido traídos como embajadores, como misioneros a esta tierra. Poderoso lo que estoy diciendo, hermano. Es primera vez que predico en una comunidad como ustedes este mensaje. Eso Dios me lo reveló para ustedes. Dios los ha traído acá. Entonces, ¿cuál es la orden de Dios? Santos, edifiquen casas, habítanles, planten huertos, coman el fruto de ellos, cásense. Que se casen sus hijos, sus hijas, estudien, pongan empresas, prosperen donde Dios los ha llevado. Yo tengo una hermana de 8 años, tiene de vivir acá. Tiene el mejor restaurante salvadoreño de San Francisco. En tan solo 8 años. Tiene plata esa mujer. Maneja una camioneta Audi que yo cuando me subí yo dije, esto es de Dios santo, aleluya. Este es para mí, Señor. Yo dije, el santo dice que bendigas al siervo. Y ella me dijo, cuando me hable el santo a mí yo lo voy a hacer. Y se entendió la palabra. Se vino para acá con 3 hijos que tenía. Se casó con un mexicano y son empresarios ahora. Ahí. Interesante. Yo tengo una familia de mujeres misioneras. Una hermana casada con un mexicano y una hija casada con un guatemalteco, siendo salvadoreños. Por eso tengo aprensiones con los de Guatemala. Me robaron una hija. ¿Cuántos guatemaltecos hay aquí? Aleluya. ¿Cuántos mexicanos hay aquí? Ay, no, hombre. Pues entonces, primer elemento, Dios los trajo aquí. Escuchen esto, santos. Esta perspectiva los convierte en habitantes. ¿Quieren que les diga algo, mexicanos, centroamericanos? Dejen ya esa charada o esa tontera o esa falsa nostalgia de que se van a ir y nunca se radican acá. Y si se van a ir,
compren un vuelo mañana y váyanse lo más pronto posible. Pero Dios es el que los trajo y les da la orden y les dicen: compren casas, habiten en ellas, pongan empresas, hagan negocios, hagan prosperidad, vamos, háganlo. Dios los ha traído acá. Pongan a estudiar a sus hijos, pónganse, supérense acá. Esta es la tierra que Dios les ha dado. Dios es soberano y Él los ha traído para acá. Dejen de estar nostálgicos y llorando junto a Babilonia. ¿Saben por qué? Porque Él los ha traído. Aleluya. Ay, pero aquí viene un elemento que le va a volar la cabeza. ¿Y para qué los trajo? ¿No estábamos mejor allá comiendo unos tacos de lengua, oyendo a Garibaldi, a escuchar mariachis y comer de los tacos grasositos de ahí de la calle? Y tomarse una corona con limón, aleluya. No era. ¿Para qué nos trajo Dios acá? ¿Para qué? Y ahí viene lo segundo. Versículo número 7. Oh my God. Dice la Biblia: procurad la paz de la ciudad en la cual os hice traspostar. Rogad por ella a Jehová, porque en su paz vosotros tendréis paz. Escúcheme esto. Dios le dice al pueblo: busquen la paz o el bienestar de la ciudad de Babilonia y pidan al Señor por ella. Yo no sé, pero esto contradice un poco mi otra formación bíblica, porque es lógico que el pueblo de Israel ore por la paz de Jerusalén. El Salmo 122 dice eso: pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y de mis compañeros diré yo: la paz sea contigo. Pedir por la paz de Jerusalén. Evenu shalom alechem, evenu shalom alechem. Ese es el salmo cantado. Pedir por la paz de Jerusalén. Pero Dios, ¿qué está diciendo acá? Que procuremos y busquemos el bienestar de la ciudad de Babilonia, no de Jerusalén, donde Él nos ha cambiado. Aquí hay una nueva perspectiva. Y es que Dios llevó a ese pueblo no para convertirlos en afligidos, sino para convertirlos en misioneros dentro de esa tierra. Por eso lo llevó, para convertirlos en misioneros. Listen to the wind. Escucha el viento con lo que Dios te va a decir ahora. Esto te va a reventar la cabeza, porque Dios tampoco te mandó solamente para venir a comer In-N-Outs. Dios no te mandó solamente para venir a alienar a nuestros hijos con este sistema y que sean candidatos a ser cocainómanos, o que sean candidatos a consumir heroína, o que anden en las calles. No, Dios no nos envió para eso. Para que consuman cristal, anfetaminas, para que se hagan homosexuales. Dios no nos envió a eso. Por Dios, esa no es la visión de Dios. Aquí dice: procurar la paz de la ciudad, lo cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis paz. Esta perspectiva nos convierte a los afligidos en misioneros. Aunque cautivos y exiliados en Babilonia, el pueblo aún tenía esta desafiante misión: orar por ellos y buscar su bienestar.
aquí viene el rema, segundo rema para ustedes. Primero, sepan claramente que Dios en su soberanía es el que los ha traído acá. Pero ¿para qué los trajo Dios? Dios los trajo para convertirlos en misioneros de este país, para que busquen, oren, abran casas de oración, para que atiendan a la gente, para que su casa sea una célula, para que oren por la paz de esta tierra. Espéreme, oiga esto. Los Estados Unidos, de acuerdo a sociólogos, psicólogos y antropólogos, está siguiendo el camino de descomposición que han tenido las grandes sociedades. El imperio romano fracasó cuando desde sus emperadores o de sus grandes emperadores, los César, los Calígula, empezaron una depravación sexual, moral, ética. Se consumieron al vino y al alcohol y a las drogas y todo lo demás, y todo el mundo se metió en eso. Ese es el inicio de una descomposición. Ya no se valora el matrimonio, ya no se valora la paz ni nada de eso. Y esto, de acuerdo a los estudiosos, si se lo dice a alguien que estudia al hombre, de acuerdo a los estudiosos, Estados Unidos está teniendo las mismas características que han llevado a grandes imperios a descomposiciones, que casi siempre tiene que ver con lo moral, casi siempre tiene que ver con lo ético, tiene que ver con ¿cómo te diría? Lo que implica o lo que soporta una nación. Estados Unidos ha cambiado. La ética ha sido sustituida por la estética. Ya no es importante el valor, sino lo que sos, lo que pareces. Y eso está metido hasta en los pastores. Tienen una gran imagen, pero su vida personal es una vida de doble moral. Hablo pastores gringos. Yo no sé si han dado cuenta ustedes noticias. Un gran pastor de este país aceptó que se iba de viaje porque iba a tener relaciones homosexuales. Pastor gringo. Pero ese es el inicio. Yo no estoy aquí para venir a juzgar a nadie, pero estoy diciendo, esta sociedad está teniendo las mismas características. Ya no valoran la familia, ya no valoran la ética. La ética ha sido sustituida por la estética. La razón ha sido sustituida por la emoción. Los valores colectivos y solidarios han sido sustituidos por un individualismo salvaje. Tenemos tantos elementos de comunicación: Vivi, Instagram, WhatsApp, Facebook, Viber, pero estamos más incomunicados. Esta sociedad apesta. Apesta a alcohol, apesta a droga, apesta a inmoralidad, apesta como Sodoma y Gomorra, cual 250 millones de habitantes viven una vida desenfrenada solo para el hedonismo, aunque no tengan todos esos vicios, pero la gente de aquí es hedonista. Trabajan como locos para tener placer. Y la reserva moral de este país no está en los negros, no está en los anglosajones blancos, no está en los asiáticos, no está en los europeos. La reserva moral de esta nación, Dios así lo ha querido, porque siempre elige de lo pequeño, de la periferia, traer estos millones de migrantes a esta nación para que vengan a ser misioneros y a darle esperanza a esta patria. Dios los ha traído a eso. Dios los ha traído para liberar a los cautivos, como cuando llamó a Moisés y le dijo: he descendido para liberar a mi pueblo. Yo quiero que vayas. Usted ha sido traído para eso, para venir a dar libertad a los cautivos del vicio, del destino, para venir a ser misionero. Dios lo ha traído para que sea una antorcha encendida. Dios lo ha traído para
para que sea el faro que ilumine el camino de otro. Dios lo ha traído para ser misionero. Dios lo ha traído para ser sal y luz. Dios lo ha traído para que se pare en la brecha, para que le diga: Estados Unidos tiene esperanza, y no con los africanos, no con los asiáticos, sino con los latinos que Dios está levantando en esta tierra. Oh my God. Oh, sí. Sí. Así es. ¿Y por qué Dios va a traer tantos inmigrantes? Mexicanos. Dios nos ha traído a eso. ¿Por qué pues? ¿Usted cree que Dios es casualidad que hizo que los papás de este muchacho vinieran acá y él nacer acá, educarse en el imperio igual que ¿cómo se llama? Que Moisés? Y ahora lo ponen como el apóstol de esta comunidad. Desde antes de la fundación del mundo, desde que estaba en el vientre de su madre, Dios lo cuidó, lo consagró, porque ya había visto esto. Pero esto que has visto, hermanos, esto no es ni siquiera el 1% de lo que Dios va a darte. Dios va a hacer cosas maravillosas contigo, hermano. Créelo, agarra eso. Vienen tiempos en los cuales Dios te va a sorprender. Te has ocupado de Él, pero ahora Dios se ocupará de lo tuyo. Dios no ha terminado contigo, Mauricio. Dios tiene cosas todavía más grandes para ti. Solamente sepas que Dios te ha puesto como misionero, como libertador, como restaurador. Dios te ha levantado a esta iglesia para que sean los faros, para que sean los misioneros, para que oren por la paz de esta patria. Toca al hermano de la par en la cabeza y dígale: entendé, cabezón. ¿Entendé? No importa que lo despeine. Hello. Qué maravillosa carta. Es que esta carta no ha sido escrita para aquella gente. Esta carta fue escrita para ustedes, porque la palabra de Dios es para nosotros, de aquí y ahora. Miren, hermanos, si ustedes son cristianos solo para venir el domingo, y nos alegra que vengan y qué bonito, y llenan la iglesia, sigan viniendo. Pero perdónenme, no están respondiendo a la misión y al propósito por el cual Dios los trajo acá. ¿Cómo van a empezar a ser misioneros y cómo van a empezar a orar? Empezando por la casa. Usted no importa lo que digan, aunque toda la sociedad siga adorando a los otros dioses que adoraron al otro lado del río, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a abrir 300 nuevas casas de gloria, 300 nuevas células, 300 nuevos hogares que se va a llevar el arca del pacto ahí. 300 nuevas. Ya hemos consagrado, hoy en la noche voy a consagrar. Y si usted es uno de ellos, el primer milagro va a ser para usted. Así como Obed-edom llevó el arca del pacto 3 meses a su casa y fue prosperado, solo pruebe a Dios 3 meses. Abra su célula, abra su reunión familiar 3 meses. Si no prospera, vuélvala a cerrar y no le crea nunca a Dios. Pero abra su célula. Dios lo trajo con misionero. Sabe, hermano, si usted no agarra en serio la visión de Dios, le esperan días de desgracia, de depresión, de nostalgia, de ansiedad, con un pie allá y otro acá, con ganas de irse. ¿Sabe qué le recomiendo mejor? Vaya a consumir cuanta droga pueda para que pueda tener paz y tranquilidad, porque no está recibiendo el mensaje de Dios. Pero si ha venido acá, usted no está para ser un inmigrante nada más. Yo no podría vivir en una sociedad siendo un número más, en una sociedad caracterizada por los números. No, yo lo trabajo con un propósito. Y todo comienza en su casa. Y Dios me mandó para venirles a decir esto. ¿Y qué sentido tiene tu vida, pues?
Hermano, saque a Dios, saque la iglesia y todo lo que hace la iglesia y quédese usted. Usted sería un anónimo más en esta tierra. Y vamos a lo último. Venga el teclado, hermano. Versículo 10. Porque así dijo Jehová. ¿Quién va a hablar, hermanos? Así dijo Jehová. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlo volver a este lugar. Ahí hay una nueva esperanza. Más allá del juicio, una palabra de esperanza y de promesa, pero en base a oración sincera y arrepentimiento genuino. Una promesa maravillosa, porque mire lo que dice el 11: porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Una promesa familiar, pero que tiene que ser puesta en este contexto. Es una palabra para el arrepentido que reconoce el juicio de Dios. Aquí hay una nueva perspectiva. Esto convierte a las víctimas en visionarios. A los refugiados los convirtió en residentes. A los residentes los convirtió en misioneros. Y a las víctimas las convierte en visionarios. Porque un día, al final de la historia, amados, no importa si es de Centroamérica, México o la Latinoamérica, o americano, canadiense, europeo, porque de todos los confines de la tierra el Dios de los cielos tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y llevados a la presencia del Señor, donde estaremos con Él en la eternidad. Pero ahí se va a dar algo interesante. Dios te va a convocar. Vas a estar sentado, va a estar sentado en su trono y te va a llamar. Yo te saqué de tu tierra y te llevé a tu Babilonia, Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué hiciste con la misión que yo te puse a hacer ahí? ¿Dónde están las almas que tú ganaste? ¿Dónde está la gente que redimiste? Aquí están, Señor. Yo abrí mi célula cuando vino aquel pastor salvadoreño que ni sabía quién era. Cuando me leyó la carta esa, mi familia conoció al Señor. Aquí estoy, yo soy misionero en esta tierra. Yo acepté la visión. Recibe tus coronas. Te va a dar la corona el maestro. Y tú en agradecimiento vas a agarrar las coronas y las vas a tirar a los pies del maestro y lo vas a adorar. Amados lindos, sentado en su trono. Amados lindos, escuchen esto, por favor. No se les olvide nunca esto. Lean esta carta cuando estén afligidos, cuando estén deprimidos. Pero hay tres perspectivas que no deben olvidar esta mañana. Una, nos convierte de refugiados en residentes. Dos, nos convierte de afligidos en misioneros. Y tres, convierte a las víctimas en visionarios. Visiones. Por eso es que hay que cambiar el coco, hermano. Por eso es que hay que cambiar el pensamiento. Este es tiempo de la visitación de Dios para ustedes. Este es tiempo en que Dios quiere llenar. Yo quiero que
Cierren sus ojitos por un momento. Si se quiere poner de pie, póngase de pie, o si quiere estar sentado, siéntese, o si quiere venir al altar, yo no sé qué va a hacer. Pero quiero que vea al Maestro sentado en su trono. Ahí está el Señor. Un día le veremos tal cual es. Un día Él nos convocará y nos dirá qué hicimos. Ahí está Él en el trono que Dios le ha dado. Y están los 24 ancianos. Y están los apóstoles, los santos, que no cesan de día y de noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, es que es y el que ha de venir. Y los 24 ancianos se postran delante de Él y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Adórele. Yo sé que ha llorado porque no entiende qué hace acá. Ha llorado por sus familiares lejanos, por su tierra, por sus costumbres. Pero acepte el desafío. Dios pudo mandar ángeles y arcángeles, pero lo trajo a usted aquí, hermano, para hacerlo misionero. Acepte ese desafío de Dios. Acéptenlo. No lo rechace. No renuncie a eso tan grande que Dios le ha dado, por Dios. Mejor adórelo ahora, adórelo, 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 adórelo.